Cuando hablamos de computadoras de escritorio, PC gamers o laptops, la RAM siempre será una de las piezas fundamentales que no podrá faltar en estos dispositivos. Y es que cumple ciertas funciones muy importantes para que los demás componentes funcionen correctamente dentro de una computadora. Es por eso que hoy te traigo toda la información básica y necesaria que debes conocer sobre las memorias RAM. Primeramente empezaré explicando qué es la RAM. Las memorias RAM o RAM de las siglas Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio es un dispositivo de hardware que permite almacenar información, así como lo hacen dispositivos como los discos duros HDD o las unidades SSD. Solo que la RAM, a diferencia de estos últimos dos mencionados, es una memoria volátil. Esto quiere decir que solo puede almacenar la información mientras tenga acceso a energía eléctrica. Con esto quiere decir que si se apaga la PC por cualquier razón, la información que tenga cargada la memoria RAM se perderá. Por así decirlo, la RAM es una memoria a corto plazo de la computadora, y sin ella ninguno de los programas, archivos o documentos funcionarían. Viéndolo de esta forma, podemos decir que es el espacio de trabajo de nuestra PC que utiliza para funcionar correctamente. Como te mencioné hace un minuto, la RAM es una unidad de almacenamiento similar a los discos duros HDD y las unidades sólidas SSD. Sin embargo, la memoria RAM es mucho más rápida que cualquier otra unidad de almacenamiento, inclusive es más rápida que las unidades SSD más actuales, y esta característica de velocidad es la característica que hace que las memorias RAM sean esenciales para componentes como nuestro CPU y GPU, permitiéndoles a ambos acceder a información relevante que se esté usando en ese momento de manera muy rápida y eficiente. En pocas palabras, la RAM es un intermediario entre el CPU y los dispositivos de almacenamiento, ya que como mencioné anteriormente, los dispositivos como los discos HDD y los SSD son mucho más lentos que la memoria RAM, provocando que cuando el procesador requiere información, estos sean muy lentos y le brinden esta información en un periodo relativamente largo de tiempo. Y esto es básicamente lo que la RAM soluciona, pidiéndole la información a los dispositivos de almacenamiento para que luego cuando el CPU requiera dicha información, la RAM se la brinde de la manera más rápida posible. Esta eficiencia de la RAM la hace crucial para poder acceder a todos los programas. Es por eso que si te interesa tener muchas ventanas de tu navegador abiertas, juegos y programas simultáneamente, mientras más RAM tengas, será mejor. En caso contrario de que la PC no disponga de una cantidad suficiente de memoria RAM, lo que puede llegar a pasar es que la unidad central de procesamiento tenga que recurrir a las unidades de almacenamiento en busca de información, lo que hará que nuestro CPU tenga que compensar la falta de memoria y por ende puede hacer que nuestro PC se ponga a trabajar muy lento, o en peores casos que se nos crasheen los juegos y programas que estemos usando. Y bien, habiendo resumido lo que es básicamente una RAM, te hablaré de su funcionamiento. El funcionamiento de la RAM es un tanto complejo, pero intentaré ponértelo fácil. Cuando tú enciendes una PC, automáticamente el procesador empezará a poner en marcha a todos los demás componentes. Es aquí cuando el CPU le ordena a los discos duros y a las unidades de almacenamiento que envíen la información correspondiente a Windows o el sistema operativo que se tenga. Y una vez visualizamos la pantalla de carga de Windows, lo que está pasando es que los discos duros están cargando toda esta información correspondiente a Windows en las memorias RAM. Y una vez este proceso termina, ahora sí podemos iniciar Windows y acceder a todos los demás. Es por esto que cada que apagamos y después encendemos el PC tenemos que esperar un tiempo a que toda esta información se envíe tanto al CPU como a la memoria RAM, y así pasa con todos los programas, juegos y aplicaciones. Los ejecutamos, esperamos que se carguen en la RAM y después podemos acceder a ellos fácilmente. Aquí también es cuando entramos en debate hablando del tema de los SSD y HDD, ya que los primeros mencionados, al ser más nuevos, superan en la mayoría de los casos a los discos HDD en cuanto a velocidad de lectura y escritura se refiere. Y es por eso que en los tests de rendimiento que involucran a estos dos tipos de almacenamiento, los SSD siempre superan a los HDD en velocidades de carga, porque lo que básicamente pasa es que cargan los datos en la RAM más rápidamente, y una vez está en ella, se encarga de dársela al procesador. Y eso sería básicamente cómo funciona la RAM, desde una perspectiva muy amplia, pero ahora nos será importante conocer las partes que componen la RAM y algunas de sus características. La RAM se almacena en módulos llamados DIMMs, por Dual Inline Memory Module, o módulo de memoria de dos líneas, y siempre la colocaremos en los slots de nuestras tarjetas madre. Se le llama módulo de memoria de dos líneas porque se compone de dos caminos independientes que son compuestos por pines, los cuales pueden ser desde los 168 hasta los 288 dependiendo el tipo de módulo, y los podemos encontrar uno en cada lado de nuestra memoria completa, y pues estos básicamente se instalan en los slots de nuestra motherboard, que como te comenté en su respectivo video, dije que la motherboard se componía de varios slots de memoria. En conclusión, los DIMMs son módulos de pines y circuitos de donde se conectan nuestras memorias RAM a nuestras placas base. En las RAM más actuales podemos encontrar un tipo de tecnología de este formato de memoria denominada DRAM,
por sus siglas en inglés Dynamic Random Access Memory, traducido como memoria de acceso aleatorio dinámica. Este tipo de memoria está compuesta de capacitores. Los capacitores son una pieza electrónica cuya función es almacenar energía eléctrica, y esos capacitores es donde se almacena información del tipo binaria, o sea, unos y ceros, ya que como recordaremos, las computadoras trabajan con ese tipo de información. Así pues, como esta memoria DRAM contiene capacitores, estos tienen que ser abastecidos constantemente de energía, ya que estos capacitores no son capaces de almacenar una carga muy alta de electricidad por un tiempo muy prolongado. Y debido a este manejo de la electricidad en el que se tiene que suministrar constantemente, es que se le llama dinámico, porque tienen que ser suministrados de energía dinámicamente. Y otro tipo de memoria es la SDRAM, quiere decir memoria de acceso aleatorio dinámica sincronizada, o Synchronous Dynamic RAM para los bilingües. Y esta memoria, al igual que la DRAM, contiene condensadores o capacitores, como les quieran llamar. La diferencia entre esos dos es básicamente la velocidad. Mientras que la DRAM opera con tecnología un poco más vieja que la de la SDRAM, también lo hace de forma desincronizada con el reloj del sistema, lo que significa que trabaja a una velocidad más lenta que el reloj, ya que sus señales no están coordinadas a él. Sin embargo, en la SDRAM funciona en sincronía, como su nombre lo dice, con el reloj del sistema, y sus señales están ligadas a él, por lo que se tiene un mejor control y manejo en los tiempos de la información y los datos. Entonces, como vimos anteriormente, la RAM se almacena en módulos llamados DIMM en nuestra motherboard, pero estos DIMMs tienen diferentes tamaños de memoria, y estos tamaños van desde los 128 MB desde las tecnologías más viejas hasta los 32 GB por DIMM. Por otra parte, la SDRAM, que como mencionamos, es un tipo de formato de los DIMMs, trabajan en diferentes velocidades. Y esto nos lleva a una de las características más importantes a tomar en cuenta en las memorias RAM, la cual es su velocidad o frecuencia. Esta velocidad es medida por la unidad de megahertz. Es un tanto parecido a la frecuencia de los demás componentes como CPU, GPU y placas madres, de los cuales si no entiendes mucho de esto te recomiendo que vayas a ver dichos videos. Pero antes de hablar sobre esto de los megahertz y la velocidad de las memorias, tengo que explicarte algunos términos que deberías conocer antes de esto. Bien. El término de 32 o 64 bits, como lo habíamos escuchado hace muchos años, se refiere a la cantidad de bits de datos que se transfieren a la vez en un ciclo de reloj. Mientras más se transfieran, más rápida será una computadora. Y así pues es como los módulos DIMM trabajan a una velocidad de ancho de banda de 64 bits, lo que significa que transfieren una cantidad de 64 datos a la vez. Te platico que antes había un módulo de RAM más antiguo llamado SIMM. Este tipo de memoria trabajaba a una velocidad de transferencia de 32 bits a la vez, y es por esto que los DIMM son más rápidos que los SIMM, porque transfieren el doble de datos de lo que un módulo SIMM puede transferir. Ok, ahora, un bit es la forma más pequeña de datos que puede leer una computadora, ya que como otra vez te menciono, es que en la informática las computadoras solo entienden 1 y 0, los cuales están representados por un solo bit de datos. A su vez, el término byte se refiere a 8 bits, por lo que un byte es igual a 8 bits y así 2 bytes es igual a 16 bits sucesivamente. Esto básicamente es una forma de abreviar los datos para que no se nos haga un número tan grande de bits. Es algo parecido a lo que pasa en los megabytes y los gigabytes, que se entiende mejor, creo yo. Entonces, si decimos que un módulo DIMM tiene un ancho de banda de 64 bits, es lo mismo que decir que tiene una ruta de ancho de banda de 8 bytes, ya que 64 dividido entre 8 es igual a 8. Entonces, como en un principio te comenté, tenemos una unidad de medida llamada megahertz, y dado que la SDRAM solo se compone de un formato de 64 bits, esto quiere decir que maneja 8 bytes de ancho de banda por segundo, por lo que si en una RAM nos menciona que tenemos una frecuencia de 100 MHz, lo que se hace es multiplicar ese número 100 por los 8 bytes que maneja la SDRAM, lo que nos daría que la SDRAM puede trabajar con hasta 800 megabytes de datos por segundo. En otro ejemplo, si tenemos una RAM cuyas especificaciones mencionan que su SDRAM tiene una velocidad de 133 MHz, lo que se hace es la multiplicación por 8 y nos daría un total de 1064 bytes de datos por ciclo de reloj. A medida que la tecnología fue aumentando, se desarrolló una nueva tecnología de RAM llamada DDR, lo que significa Double Data Rate o doble de velocidad de datos, que es básicamente lo que hace, transferir el doble de datos por un ciclo de reloj en comparación a la tecnología anterior de memoria RAM. En esta gráfica podemos observar cómo en la tecnología que no es del tipo DDR, la información se comparte cada que el pico del reloj está en la posición más alta o cuando está en forma ascendente. Sin embargo, con la tecnología DDR esto cambió,
y ahora los datos se transfieren tanto cuando el pico de señal de reloj va en forma ascendente como cuando está en forma descendente, lo que le da la capacidad de enviar el doble de datos en un mismo periodo de tiempo. Después llegó la tecnología DDR2 y lo único que cambió fue que pasamos de 184 pines a 240 pines, y también el consumo energético de esa tecnología es menor que el de la primera tecnología DDR. Después viene el DDR3, que era doblemente más rápido a su vez que el DDR2, sin embargo estos tienen la misma cantidad de pines, pero el único cambio es que su ranura está en un diferente lugar y también consume menos energía. Con este cambio de posición en las ranuras de los DIMM, no se pueden combinar en un mismo slot para una tarjeta madre cuya tecnología acepte cierto tipo de ranura de RAM. Eso quiere decir que módulos como DDR1, 2 o 3 no se pueden poner en una misma motherboard. Ya después viene la cuarta generación, la cual fue la DDR4, cuyos DIMM cuentan con 288 pines y también tienen un menor consumo energético. Hasta aquí podemos decir que mientras la RAM trabaje a una frecuencia de mayor megahertz, será más rápida a la hora de enviar y recibir información. Otro de los aspectos importantes es la capacidad de estas memorias. Las RAM más actuales manejan los gigabytes como unidad de capacidad, y pues podemos encontrar RAMs desde los 2, 4, 8, 16 y 32 GB de capacidad. Por ejemplo, si un GB de RAM tiene 1073.741.824 bytes, quiere decir que tiene este número que no diré de bits, por lo que para un módulo de SDRAM cuya velocidad de lectura era de 64 bits, o sea 8 bytes, y una frecuencia de reloj de 100 MHz, multiplicándolo nos daría 800 megabytes de lectura por segundo. Entonces, si queremos que con esta capacidad cargue 1 GB de datos, sacamos un cálculo de que le tomaría 1.342.177 segundos o aproximadamente 15 días. Si no me entendiste muy bien, básicamente lo que dije fue que para una RAM con módulos DIMM del tipo SDRAM, con una tecnología de aproximadamente los años 90, leer tan solo 1 GB de datos le tomaría 15 días, y ni hablar que ahora tan solo en tu celular como mínimo tenemos 16 GB de almacenamiento y compartimos datos de internet como locos. En fin, lo vuelvo a repetir, la tecnología avanza a pasos agigantados. Pues bien, ahora nos queda saber qué RAM elegir y por qué. Primeramente tenemos que asegurarnos que las memorias RAM que elijamos sean compatibles con los relojes de nuestra tarjeta madre. Esto lo podemos saber si miramos en las especificaciones de la placa base que elijamos, siendo así que si por ejemplo tengo estas memorias de Corsair tipo DDR4, tendré que elegir una placa madre que se acople a esa tecnología. Lo mismo pasa para la frecuencia de reloj y lo podemos ver de la misma forma en las especificaciones. Después tenemos que saber cuánto almacenamiento queremos. Como mínimo yo te recomiendo para un desempeño normal y videojuegos muy ligeros unos 8 GB, pero si te vas más por lo gaming y la edición, de 16 en adelante nos empezaría a funcionar mejor. También tenemos que checar la velocidad de memoria del reloj, que mientras más sea más rápida enviará y trabajará con los datos. Y por último el precio, que al final será lo que nos hará decidirnos, por lo que ya queda en ti elegir la RAM que más se adapta a ti y tus necesidades. Y como extra te recomiendo las marcas más conocidas en este ámbito como lo son HyperX, Corsair o XPG. Y este fue el video sobre todo lo que tienes que saber sobre la RAM. Te agradecería si me apoyas con un like y una suscripción para este video. Y si te gusta la temática del hardware y la informática, en los comentarios puedes dejarme tus sugerencias. Gracias por ver, hasta pronto.